Abras tu Biblia en Génesis, capítulo 22, un capítulo muy conocido, una historia muy conocida. Este no va a ser un sermón expositivo, sino que va a ser un sermón temático. Este sermón tiene un título que le he puesto. El título es Pruebas, pruebas y más pruebas. Amén. Pruebas, pruebas y más pruebas. Y quiero empezar leyendo el versículo, ¿no? Capítulo 22, verso 1 y 2. Y dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Nos sentamos, hermanos, por favor. El título del sermón, pensando en la vida del creyente, pruebas, pruebas y más pruebas, y yendo a nuestro texto, en Génesis 22, Dios probó a Abraham. Y así como probó a Abraham, prueba a cada uno de sus hijos. ¿Y cómo está compuesto esta predicación? Lo que quiero que podamos ver son tres cosas. ¿Qué es una prueba? ¿Por qué Dios nos prueba? Y cómo pasamos las pruebas. Entonces, ¿qué es una prueba? ¿Para qué Dios nos prueba? ¿Y cómo pasamos o cómo enfrentamos las pruebas? Y te voy a dar una ilustración rápida para que entiendas. Estamos, no sé si algunos saben o no, pero bueno, no me quiero promocionar, pero soy carpintero. Estamos en la fábrica, un sábado yendo a trabajar, entramos a las 7 de la mañana a la fábrica. Entran 4 compañeros de la fábrica. Y entra la señora que está encargada del taller, de la logística. Entramos a la fábrica a las 7 de la mañana. Yo entro por último porque entro la moto, meto la moto, cierro el portón y bueno, 2 compañeros cambiándose en el baño. Y yo entro a la oficina para firmar el libro de entrada. Firmo el libro, como todos los días, y estoy saliendo de la oficina. Y de repente me encuentro con 3 personas, 3 delincuentes, uno apuntándome con un arma en el pecho, haciéndome que me tira a un costado, también a mis compañeros que estaban ahí, bueno, nos tiraron en el piso, una situación fea en ese momento. Por la gracia de Dios yo estaba muy dormido y no comprendí mucho de lo que pasaba, así que me fui a un costado, me quedé ahí y oraba al Señor. ¿Por qué te cuento esto? Porque pensando en esto, cada uno de nosotros somos probados. Todo creyente será probado. Todo creyente pasó una prueba, va a pasar por una prueba o está pasando una prueba, ¿no? ¿Y qué es prueba? Yo puse una definición de prueba para que vos lo puedas comprender. Esta definición es mía. Es una situación que viene a nuestras vidas, la cual no esperamos y de repente nos hallamos en medio de la tempestad. Es ahí donde Dios nos prueba. ¿Y por qué clase de prueba podemos llegar a pasar, hermanos? Por todas las que el Señor permita. Todas las que el Señor permita. Y vamos a ir de a poco para ir comprendiendo. Estamos viendo la parte que es una prueba. Nosotros podemos pasar por la enfermedad, podemos pasar por el dolor. Yo hice una gran lista y creo que si tenemos que contar las experiencias de cada uno de nosotros, podemos llegar a extender la lista mucho más. El sufrimiento, la ansiedad, la persecución, la muerte, angustia, la separación, el engaño, inseguridad, pérdida de un ser querido, problemas familiares, un hijo en las drogas, en la delincuencia, falta de trabajo. Son todas las pruebas por las que nosotros continuamente pasamos. Y seguramente que vos me podés contar y decir, sí, pero te falta
te faltan varias cosas. Sí, es verdad. Cuando somos probados, una prueba, ¿qué quiere mostrar? Quiere mostrar la calidad de algo o de alguien. Quiere mostrar la calidad, lo que hay, qué hay adentro. Eso es lo que quiere mostrar. Y bueno, el segundo punto, o sea, la prueba es eso. La prueba... Todos vamos a ser probados y tenemos distintas clases de pruebas por las que pasamos, cada uno de los que estamos acá. Y si haríamos levantar la mano, seguramente que muchos de los que estamos acá levantaríamos la mano porque en este preciso instante es donde estamos pasando por una gran prueba. Así como la prueba que pasó a Abraham. Ahora, el segundo punto, ¿para qué Dios nos prueba? Y ahí es donde está mi énfasis. Con el texto que leímos, Abraham, un hombre probado y aprobado por Dios. Abraham, un hombre probado y aprobado por Dios. Y déjame decirte que la historia de Abraham comienza en el capítulo 12, donde Dios llama a Abraham. Abraham era un pagano y Dios lo llama y le dice en el capítulo 12, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham. Abraham obedece. Escuchame, hermano, quiero que por un momento vos puedas viajar conmigo y nos podamos de alguna manera ir al tiempo en donde Abraham está escuchando la voz de Dios. Él de repente, yo me ponía a pensar en esto e investigaba acerca de la tierra de Ur de los Caldeos donde vivía Abraham. O sea, era una tierra pagana donde tenían muchos dioses. Y de repente Abraham escucha la voz de Dios que le dice, ¿qué le dice? Deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios le está diciendo, deja tu seguridad. Deja tu seguridad. O sea, y encima le está diciendo, vete a un lugar incierto. Ya Abraham, en la primera prueba que tiene en su vida, ¿qué hace Abraham? ¿Cómo Abraham reacciona a esto? Obedeciendo. Abraham agarra su esposa, Saraí en ese momento, agarra su clan, las personas que le siguen sus esclavos, todo lo que él tenía, sus animales, y sale de la tierra obedeciendo la voz de Dios. Esto continúa la historia de Abraham. Sale a la tierra de Canaán, esa era la tierra que Dios le había prometido a Abraham. ¿Y qué pasa? En la tierra surge un gran hambre, a causa de esto Abraham tiene que irse a Egipto. Llega a Egipto Abraham, vamos a ver la segunda prueba. La primera era el hambre, o sea, Dios lo llamó, lo sacó y de repente él siendo el padre de su gran familia, él tenía que darles seguridad, le tenía que dar alimento, descanso a estas personas. Sin embargo, el hambre que hubo en la tierra, él tiene que huir a Egipto. ¿Para qué? Para poder establecerse en aquel lugar. Llega a Egipto y parece ser, la Biblia dice que Saraí, la esposa de Abraham, era una mujer muy bella. O sea, y el faraón en Egipto tenía fama de ser mujeriego. Y entonces Abraham le dice a su esposa, le dice, bueno, cuando lleguemos allá, vos vas a decir que sos mi hermana. Y bueno, yo voy a decir que vos también sos mi hermana. Cuando llegan allá, los ven los esclavos del faraón, lo ven los príncipes, la ven a ella y la captura y se la llevan a Saraí. No sé si te pasó, hermano, pero debe ser una prueba muy difícil, ¿no? Que tu esposa, quien vos amás, sea llevada por una persona tan poderosa como Faraón en ese tiempo. Y me imagino que a Abraham le corría sangre por las venas y estaba muy nervioso, ¿no? O sea, una situación fea. Abraham otra vez siendo probado, ¿no? A ver cómo reaccionaba a esta situación. Bueno, todo esto, Dios castiga al faraón. Dios le había prometido a Abraham en esta promesa que le dio que él bendeciría a aquellos que lo bendigan y maldeciría a aquellos que lo maldigan. Bueno, Dios castiga a faraón. Sueltan a Saraí en ese momento, sale Abraham
lo echan prácticamente de Egipto y él sale. ¿Y qué hace esto? Esto hace que su corazón comience a confiar. Él empieza a crecer en fe y empieza a ver la mano poderosa de Dios sobre su vida. Abraham, cuando sale de la tierra de Ur de los caldeos, sale con su sobrino Lot. Abraham no tenía hijos, su mujer era estéril, y sale con su sobrino, una persona a quien Abraham amaba mucho. Al no tener hijos, no sé si te pasó de ver esta situación con algún hombre o con algún matrimonio que no tengan hijos. Es una situación fea, ¿no? Y bueno, Abraham y Lot, por causa del ganado, de lo mucho que tenían, sus pastores se comienzan a pelear y bueno, ellos se tienen que separar. Y bueno, Lot se va para un lado y Abraham se va para el otro. A todo esto Lot se va a vivir cerca de Sodoma y de Gomorra. Esta ciudad después es tomada y Lot está ahí en la ciudad y es llevado cautivo. Abraham tiene que salir a la guerra en contra de estos 4 reyes que capturan a Lot para salvarlo. Y entonces otra vez Abraham se encuentra en medio de otra prueba, ir a la guerra a rescatar a su sobrino, poniendo su vida en peligro, la vida de sus esclavos, de sus siervos en peligro para salvar a su sobrino, a Lot. Dios le da la victoria y en todo esto, lo que yo quiero que podamos entender es que vos puedas ver que Dios hablaba a Abraham. El único que escuchaba la voz de Dios era Abraham. La gente que lo seguía no la escuchaba, y de repente en medio de toda esta historia, la gente habrá dicho, ¿estamos siguiendo realmente a Dios? Abraham habrá escuchado la voz de Dios, y en todo esto de la historia se le aparece en el medio Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Un rey de Salem, y lo saluda y le da un gran saludo y le dice: bendito seas Abraham, del Dios creador de cielo y tierra. Este fue un gran alivio en medio de la prueba para Abraham. ¿Por qué? Porque todos fueron testigos de que este hombre Melquisedec vino a saludar a Abraham con un saludo afectuoso de parte del Señor, y Abraham entrega sus diezmos a Melquisedec. A todo esto, en el capítulo 15 viene la promesa del hijo. Dios le promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será en sobremanera grande. Acá Dios en el capítulo 15 le promete un hijo a Abraham. Abraham crece en fe y es impresionante ver cuando dice que Abraham, después de la promesa del hijo, dice que se rió y creyó. Y al creer, dice que le fue contado por justicia. Abraham es el gran padre de la fe. Prosigue la historia y lo quiero hacer rápido. Y bueno, pasan los años, Dios le había prometido un hijo a Abraham. Viendo que el hijo no venía, Sara, su esposa, le dice a Abraham que tenga un hijo con su esclava, una esclava egipcia que se llamaba Agar. Abraham obedece a la voz de su esposa. ¿Y qué pasa? Nace Ismael. Nace Ismael. Abraham contento con Ismael, nace el hijo. No era el hijo prometido por el Señor. El Señor le dijo que Sara le iba a dar de sus lomos y de Sara iba a salir un hijo. ¿Y qué pasa? En toda esta historia, de repente otra prueba más. Crece Ismael, se convierte en un muchacho. Y viene el Señor a visitar a Abraham nuevamente y le dice que Sara iba a tener un hijo. Es una historia muy, muy apasionante, impresionante ver el panorama completo de la historia de Abraham. Nace el hijo de la promesa, Isaac, el hijo que Dios le había prometido. Crece el niño juntamente con su hermanastro, con Ismael. Y en todo esto hay problemas entre las mujeres. Sara ordena a Abraham que lo eche, que no siga en el campamento. Dios le habla a Abraham por Ismael y le dice que de él va a ser una nación muy grande. Y también le dice que obedezca a la voz de Sara. Entonces Abraham, ¿qué hace al otro día? Muy temprano de mañana, otra prueba más. ¿Qué pasa? Tiene que echar a su primer hijo, a Ismael.
lo echa de la tienda, juntamente con su madre, Agar, y lo despide Abraham, otra vez Abraham obedeciendo a Dios. Dios le había dicho que de Ismael iba a ser una nación grande también. Bueno, y a todo esto, el hijo de la vejez, parece ser que Isaac era un niño y Abraham va ocupándose de él, llegando a amarlo de tal manera que enseñándole todas las cosas, teniendo una relación mutua, una confianza mutua. Todos los que tenemos hijos sabemos la relación que tenemos con nuestros hijos, la confianza que nuestros hijos tienen depositadas en nosotros, y nosotros también confiamos en ellos, aunque sabemos que los niños, como dijo Sugel, son impíos. Pero bueno, oramos para que el Señor traiga salvación a los niños. En esta situación se encuentra Abraham con su hijo, contento. Imagínate, el hijo de la vejez, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido que a través de él iba a bendecir las familias de la tierra, del mundo entero. Abraham contento con Isaac, lleno su corazón de gozo, viéndolo crecer, o sea, viéndolo madurar en un montón de áreas, jugando con Isaac. O sea, un montón de situaciones lindas que todos los que somos padres alguna vez pasamos. Pero bueno, viene la gran prueba. Hasta este momento Dios fue probando a Abraham en distintas situaciones. Abraham fue viendo la mano poderosa de Dios en su vida, pero viene el momento de la prueba más grande de la vida de Abraham. Y podemos ir de nuevo a Génesis 22, es donde la prueba más grande que aconteció en la vida de Abraham. Verso 1. Aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quiero que por un momento te pongas en la piel de Abraham y puedas ver la prueba que está por acontecer en su vida, la más grande. Únicamente los paganos hacían sacrificios humanos. Dios, el Dios creador de cielo y tierra, el Dios verdadero, le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo, que haga un sacrificio humano. Esto era totalmente contradictorio para Abraham. Pero sin embargo, ¿sabes qué hace Abraham? Obedece. Abraham obedece. Imagínate cuando escuchó la voz de Dios haciéndole esta petición. ¿Qué harías vos en esta situación o en esta prueba? Dios prueba al justo. La historia sigue, la historia prosigue. Abraham se levanta muy de mañana y la Biblia dice que enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dice que se levanta, o sea que Abraham, la Biblia es fascinante porque la Biblia no dice nada acerca de que Abraham se quejó. Ahora, cuando vos estás pasando una prueba, ¿cómo reaccionás? Qué tremendo. Abraham tenía una fe ciega en el Señor. Él lo único que quería hacer era obedecerle. Ahora, viendo a este gran hombre que Dios está probando, ¿qué sucede cuando Dios te prueba a ti? ¿Cómo reaccionás? ¿Con una obediencia ciega al Señor? ¿Podemos reaccionar como Abraham reaccionó? Se levantó muy de mañana. Yo me imagino que antes que salga el sol, preparó lo que necesitaba para el holocausto, para el sacrificio. Cargó la leña, los burros, los siervos y salió viaje al lugar que Dios le había dicho. Dice que la Biblia cuenta que más o menos fueron unos 3 días. En estos 3 días, vos imaginate la mente de este hombre yendo a matar a su hijo. Él va,
sabiendo que va a matar a su hijo. Imagínate cómo estaba el corazón de Abraham. ¿Cómo estaba el corazón de Abraham? ¿Destrozado o lleno de fe? Dios prueba al justo. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Santiago 1:2 y 3 dice: hermano, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primera de Pedro 1:6-7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Dios quiere sacar lo mejor de tu corazón. Dios prueba a Abraham. ¿Para qué? Para que la pregunta a la cual Abraham tenía que responder, ¿sabes cuál es? Abraham, ¿amás más a Dios que a Isaac? Esa es la pregunta que tenía que responder Abraham. Y esa es la pregunta que tenemos que responder cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que más amás? ¿Dónde está tu corazón? Tal vez podamos cumplir el mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Llegaremos a cumplir eso? Y dentro de esta gran historia de Abraham, vamos a ver lo que producen las pruebas. ¿Para qué Dios nos prueba? Las pruebas vienen para fortalecer nuestra fe. Segunda de Crónicas 32-31 dice que Ezequías, el rey Ezequías, Dios probó su corazón. Dios quiere probar nuestros corazones. ¿Para qué? Él ya sabe lo que vos tenés en tu corazón. El que no lo sabe, sos vos. Dios tiene que mostrarte a vos lo que hay dentro de tu corazón, lo que realmente, dónde vos tenés tu corazón. Porque nosotros podemos decir como: Señor, te amamos, te amamos, te amamos. Pero eso pueden ser palabras únicamente. ¿Realmente amamos al Señor? ¿Está el Señor en primer lugar en nuestros corazones? Bueno, Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra fe, para que nosotros nos podamos dar cuenta de cómo estamos realmente. Las pruebas nos ayudan a examinar nuestro corazón. Las pruebas nos ayudan a ver realmente lo que hay adentro, cómo estamos delante de Dios. Y podemos ver que podemos reaccionar de dos maneras. Podemos reaccionar con fe, una fe débil, o podemos reaccionar con una fe fortalecida. Y para que te des cuenta, cuando estamos siendo probados, tenemos distintas reacciones. Cuando tu fe es débil, vos reaccionás de esta manera. Te quejás, vivís enojado, no orás, estás amargado, estás estancado, ansioso. Y si otra vez estás pasando por la misma prueba, esto muestra una fe débil. Una fe débil. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te quejaste en alguna situación? ¿Te enojaste contra Dios alguna vez? Somos pecadores, hermanos. Somos pecadores. Y tal vez tengamos que confesar estos pecados delante del Señor cuando somos probados. Pero también hay otra reacción que podemos llegar a tener. Una fe fortalecida. ¿Cómo reacciona aquella persona ante la prueba? ¿Cómo reacciona aquella persona que está siendo fortalecida en el Señor? Descansa en Dios. En medio de la situación difícil, esa persona que tiene una fe fortalecida, descansa en Dios. ¿Te ha pasado, hermano? ¿Has podido descansar en Dios en medio de la prueba? En medio de la prueba se goza. Algo muy difícil, hermano. No debe ser nada fácil. Yo pensaba en esto y digo, no sé si me gocé en alguna prueba. No creo. Pero la Biblia lo enseña.
Glorifica a Dios en todo momento. En todo momento glorifica a Dios. Adora porque está confiado. Está confiado en su Dios. Sabe que Dios es soberano. Está seguro, espera en Dios, en su misericordia, en su soberanía. Esta es una fe que está fortalecida en el Señor, arraigada en su palabra, en sus promesas. Yo debo saber cómo está mi fe. Las pruebas me lo demuestran. Otro punto. Las pruebas vienen para humillarnos. Para que no nos creamos superiores a nadie. Para que realmente podamos ver quiénes somos. ¿Cómo estamos? 2 Corintios 12:7 habla del apóstol Pablo, un hombre que tuvo muchas revelaciones, fue llevado al tercer cielo. El gran apóstol Pablo, un hombre que escribió muchas cartas. Hoy sacamos mucha buena teología de sus apuntes, obviamente que es palabra de Dios inspirada por el Señor. Pero él dice que le fue dado un aguijón en la carne para que no se gloríe, para que no se la crea. Y ahora, ¿qué pasa cuando el punto es las pruebas vienen para humillarnos? ¿Qué pasa cuando estamos sirviendo al Señor en la iglesia? ¿Cómo le servimos al Señor? Las pruebas vienen para humillarnos. Debemos servir al Señor en humildad. La característica de todo gran hombre de Dios, de todo pastor que vive la Biblia, que tiene la Biblia como un estandarte, la característica principal es la humildad. La humildad. Es impresionante ver a los hombres que el Señor usa con una humildad que vos decís: Señor, yo quiero ser como Él, yo quiero ser como Él. Pero tenemos que examinarnos, hermanos, más en el servicio en la iglesia. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ver cómo está nuestro corazón. Las pruebas nos ayudan a eso. Las pruebas nos ubican en nuestro lugar para que no creamos ser superior a nada ni a nadie. Es más, la Biblia dice que tenemos que ver a los demás como superior a nosotros. Tenemos que tener esa humildad en nuestros corazones. Nos hacen madurar, las pruebas nos hacen madurar, nos hacen crecer. Yo he visto, vengo de otra iglesia, ¿no? Gracias al Señor, hoy soy miembro de Sion y he visto este problema en varias iglesias, con varias personas. Me pasó una situación muy, no sé, es una anécdota que te voy a contar muy rápida. Había una ancianita en una iglesia que era un amor de persona. Ella venía con la carterita, me acuerdo que entraba a la iglesia y te chocaba en el camino y te saludaba, te abrazaba: ¿cómo estás, hijito? Era un amor hermosa, una hermana hermosa. Y en un momento, parece ser, no sé, yo me sentaba atrás de la iglesia como me siento siempre, y parece ser que la habían llamado y bueno, la pusieron como la encargada de los sugieres. Y de repente, acá el cartelito, encargada de los sugieres. Y en ese momento, hermanos, entra, no me acuerdo, no quiero dar nombres tampoco, es una anécdota. Entra esta hermana por ahí, ya entraba de otra manera, ¿no? Con otra visión de las cosas. Parece ser que el cartelito, en vez de hacerla mejor, empeoró las cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Hermanos, en amor, en humildad, teniendo a los demás como superiores, sirvamos al Señor de esa manera, con todo nuestro corazón, a nuestros hermanos. Otro punto, nos aleja del materialismo. ¿Qué es lo que más deseas en la vida? ¿No te hiciste si yo tuviera tanta plata, haría? ¿Sí o no? ¿Qué te daría más placer? ¿Viajar por el mundo?
¿Mucho dinero para hacer qué? ¿No te preguntás? ¿Fama? Y tenemos un ejemplo bíblico, Moisés. Moisés, todos conocemos la historia de Moisés. ¿Criado en dónde? En Egipto, con los príncipes de Egipto. La educación que tuvo Moisés. Creció en Egipto, fue un hombre renombrado en Egipto. Pero ¿sabes qué? Dios lo llama a Moisés. Y Moisés acude al llamado de Dios. Y tiene por nada todo eso que él veía, toda esa grandeza. Egipto, potencia mundial en ese momento. Sin embargo, Moisés lo tiene por basura, así como Pablo desecha todo para ir a esclavizarse con sus hermanos. Sus hermanos eran los esclavos de los egipcios. Y Moisés deja todo esto, todo este materialismo, a causa de seguir el llamado del Señor. La fe nos trae, la prueba, nos trae esperanza eterna. Si amás a Dios, desearás ir a donde Él está. Si amás a Dios, vas a tener un anhelo. Hermano, ¿anhelás irte con el Señor? ¿Vos sabés que cuando te mueras, si vos sos un creyente verdadero, te vas con Él? ¿Anhelás ese momento? ¿Anhelaste alguna vez ese momento? ¿Sabes que yo lo anhelo? ¿Sabes que la muerte, muchas veces hablamos de la muerte con mi esposa y para nosotros es un paso de gloria? ¿Te das cuenta? Tenemos que irnos, hermanos. Esto es pasajero. Hermanos, esto es pasajero. Todo lo que puedas tener, el materialismo, todo lo que podamos tener, es pasajero. Nos vamos con Él. ¿Anhelás el sonido de las trompetas cuando Él venga? Yo lo anhelo. Tenemos que irnos, hermanos, porque nos esperan los que partieron. Todos los que se durmieron. Romanos, capítulo 8, versos 23 y 24, Vamos a ser herederos con Dios y coherederos con Cristo. Amén. Herederos con Dios. Hermanos, nos vamos con el Señor. Es un anhelo. Un punto más, hermanos. Las pruebas revelan lo que realmente amamos. Nos damos cuenta por cómo reaccionamos. Quiero que busquemos un versículo juntos, rápido, Deuteronomio 13:3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Las pruebas revelan realmente lo que amamos. El Señor nos sigue probando y tenemos infinidad de versículos que hablan de esto. Lucas 14:26 habla de que el Señor en un momento le dice que aquel que no deje padre, madre, hijos e hijas no es digno de mí. Pero aquellos que somos probados por el Señor, vamos a obedecer al Señor a toda costa. ¿A costa de qué? De no importa quién se oponga, vamos a obedecer al Señor. Las pruebas nos enseñan a valorar la bendición. Otro punto, la bendición. A prueba de lo que sea. Cuando obedecemos la palabra de Dios trae bendición a nuestra vida. Abraham obedeció a Dios y fue bendecido. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es probado en el huerto. En un momento Él dice: Señor, pasa de mí esta copa, pero ¿sabes qué es lo que Él hace? Obedece. Y la bendición, y el Señor, Dios Todopoderoso, lo exaltó a lo sumo a nuestro Señor Jesucristo por su obediencia. Un punto más. El sufrimiento viene. La prueba trae sufrimiento. El sufrimiento viene para capacitarnos para poder ayudar a otros. Este es un punto en el cual creo que todos pasamos por esto, experiencias que tenemos a través de las pruebas. ¿No te pasó pasar por una situación y después tener un amigo, un conocido, un vecino que está pasando por la misma situación que vos pasaste?
¿Sabes qué? Dios te está capacitando para poder ayudar a otros. En medio del dolor, en medio de la prueba. Y si tengo que contar situaciones que hemos pasado con mi esposa, hemos pasado muchas pruebas y seguimos pasando. Pero gloria a Dios por eso. Jesús en un momento ora por Pedro y le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Y cuando te vuelvas, ayuda a tus hermanos. Cuando te vuelvas, ayuda a tus hermanos. Y podemos ver que cuando somos probados, ¿cómo únicamente nos damos cuenta la fe que Dios ha depositado en nuestro corazón, que es de Él, en medio de la prueba? Vos sabés que Abraham está siendo probado en medio de esta historia. Proseguimos con la historia. Pruebas y más pruebas. Al parecer, cada vez que somos probados y pasamos con éxito la prueba, nuestra fe crece y Dios nos vuelve a probar con otra prueba mayor. Tenemos que también saber identificar cuando Dios nos prueba y cuando el enemigo nos está tentando. Dios te prueba para que vos pases la prueba, para que vos apruebes la prueba, más el enemigo no. El enemigo nos tienta para destruirnos. Cuando Satanás tienta al Señor y lo lleva al desierto, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y Satanás lo tienta, el diablo quería ganar la batalla. Pero nuestro Señor Jesucristo venció. Gloria a Dios. Proseguimos la historia de Génesis y ya terminamos, hermanos. Génesis 22. Abraham se encuentra con la leña, comienza a caminar hacia la montaña, hacia el lugar donde el Señor lo había mandado. Llega al lugar, deja a los siervos, antes de subir, los deja ahí, pone la leña sobre Isaac. Isaac comienza a caminar, llevando la leña, y Abraham le dice: ustedes quedaos aquí, nosotros adoraremos y volveremos. Es interesante saber que la primera vez que aparece la palabra adoraremos está acá, en Génesis. Es la primera vez que aparece la palabra adoraremos. Sube Abraham con Isaac. Vos imaginate que Abraham ya tenía más de ciento y pico de años. La Biblia habla que él era un hombre viejo, un hombre mayor, subiendo una montaña. Vos imaginate lo que le costó esto a Abraham. Y podríamos decir que Isaac ya no era un niño, sino que era un muchacho. No hay una edad exacta, pero podríamos decir que para cargar la leña del sacrificio tendría que haber sido un muchacho bastante grande. Y si podemos ver quién era el más fuerte en esa situación, el más fuerte era Isaac. Sin embargo, Isaac va con su padre, confiando en su padre, Isaac confiando en Abraham. Y cuando llegan al lugar, Isaac le dice a Abraham: padre, tenemos la leña, tenemos todo para el holocausto, pero no tenemos cordero. Y Abraham le dice: el Señor se proveerá de cordero. Prosigue la historia. Y parece ser que hasta ese momento Isaac no se daba cuenta de que él era la víctima, hasta que en el momento que Abraham comienza a hacer el altar, piedra sobre piedra, pone las ramas para encender el fuego y ata al muchacho, le ata las manos a Isaac. Y no solo eso, sino que lo tiene que subir al holocausto. Abraham estaba decidido a matar a su hijo, decidido totalmente. Una fe ciega, una fe sin titubear, sin quejas. Yo tengo que obedecer la voz de Dios. En ese momento de la historia, Abraham levanta el cuchillo, un gran cuchillo, para degollar a su víctima, su hijo. Y en ese momento, cuando está por matar al hijo, o sea, esto es el pináculo de la historia de Abraham, o sea, es la parte más grande donde podemos ver un hombre que lo único que le interesa es obedecer.
está siendo probado al extremo y sin embargo él obedece. Podemos ir juntos al verso 11. Verso 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Una respuesta de los grandes siervos de Dios. Podemos ver a Moisés, podemos ver a Isaías. Cada vez que el Señor los llama, el siervo dice: heme aquí. A punto de matar a su hijo, heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, Abraham dijo: Dios proveerá, Dios se proveerá de cordero. Sin embargo, un carnero fue hallado, porque faltaban muchos años para que el cordero de Dios venga. Verso 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová. ¿Sabes quién es el ángel de Jehová, hermano? El Señor Jesucristo, preencarnado. Él está ahí con Abraham. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Por cuanto obedeciste a mi voz. ¡Qué hombre de Dios! El Señor parece ser acá como, cuando yo leía esto, como que Dios tenía su corazón ensanchado, como que Dios le dijo a Abraham: Abraham, ¿por cuánto hiciste esto? Y no me negaste tu hijo, tu único hijo. O sea, la prueba más grande que podía haber pasado a Abraham, ¿sabes cómo la pasó? Obedeciendo su palabra. Qué bueno que podamos obedecer la palabra del Señor en medio de las pruebas. Y el último punto, rápidamente: ¿cómo enfrento la prueba? Con gozo. La palabra de Dios dice que podemos pasar por la prueba con gozo. Con una mente que entiende, como Abraham. Voluntad sumisa, Abraham: Señor, sea lo que tú quieras, heme aquí. Un corazón que cree. Abraham creía. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y un espíritu humilde. Y cierro esto con una ilustración, hermanos. Resulta ser que un alpinista llega con su equipo de alpinistas y comienza a escalar y va pensando en la cima, poniendo su arnés, las cuerdas, las estacas contra la roca, y en un momento, llegando casi a la cima, resbala y cae al vacío. Y mientras va cayendo al vacío, tiene un montón de pensamientos en su mente. Pensaba en todas las cosas que hizo, en su familia, en sus hijos, un montón de situaciones, hasta que en un momento la cuerda que lo tenía sujeto, el arnés, le da un tirón y queda colgado. Este hombre dice: Dios mío, ayúdame. Y Dios le responde desde el cielo y le dice: ¿qué quieres que haga? Sálvame. Y Dios le dice: ¿tú crees que te puedo salvar? Y el hombre dice: sí, eres Dios. Bueno, corta la cuerda, le dijo. Y en ese momento se aferró más de la cuerda, fuertemente. Al otro día, cuenta
la anécdota, la historia, la ilustración, que los rescatistas encontraron a un alpinista congelado, agarrado muy fuertemente de una cuerda, a 2 metros del piso, muerto. A 2 metros del piso, muerto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que juntos obedezcamos la voz de Dios, su palabra, en medio de las pruebas. Amén. Bueno, el Señor te bendiga.